Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente un capítulo más. Expresarte, donde tu corazón habla. Recuérdalo acá, en Primicia Televisión 43.1, el único canal digital de señal abierta para toda la provincia de Marga. ¿Contentos? Sí. ¿Felices? También por estar con ustedes nuevamente en un capítulo más. Hoy hay más música. Hoy tenemos otra sorpresa más. Hoy tenemos a un gran amigo acá en Primicia Televisión en Expresarte. Recuérdalo. Está el talento, está todo dispuesto para tener un momento maravilloso. Quiero pasar de inmediato a mi gran amigo, Jorge Antonio. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Polito. Hola, Jorgito. Un gusto de estar acá con tu gente, con tu público y feliz de que me hayas invitado. No. Y de poder participar en lo que se pueda. Jorge, para mí es muy especial. ¿Por qué? Porque tuve el placer de conocerte hace un tiempo atrás. Me fui dando cuenta, después conociendo tu carrera, escudriñando en lo que era Jorge Antonio. ¿Ya? Y Jorge Antonio, yo sabía, nos vamos a ir en ese curso del programa, vamos a ir conociendo quién es este señor. ¿Ah? ¿Quién es? Yo veía solamente la parte, en la punta del iceberg, la parte de arriba, ¿no? Pero no, el trasfondo de este amigo que tenemos con nosotros el día de hoy realmente es genial. Jorge, vamos a llegar a un límite después, a un clímax del programa, para saber lo que tú te desarrollas hoy también, pero yo quiero conocer al que yo escudriñé, al que encontré. Jorge Antonio, el cantautor. ¿Ah? Jorge Antonio, el escritor, el que escribe, el que hace unos videos maravillosos que lo pueden encontrar en YouTube. Jorge, por favor, quiero que nos expliques o que nos cuentes tu historia de vida, tu historia de Jorge Antonio. ¿Quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿Cómo naciste? ¿Dónde llegaste? ¿Si eres de acá o no? ¿Cómo la música? ¿Cómo escribes? Todo, por favor. Adelante. Mira, el público nos escucha. No, efectivamente, soy de la ciudad de Valparaíso, vengo de Playa Ancha. Ahí me crié, estudié, salí a estudiar afuera, a otras ciudades, viajé por todo Chile, hice harta actividad, pero siempre la parte musical era mi compañera, es mi compañera de vida. Y esto de crear canciones, que es lo que me está empujando actualmente, no lleva más de 6 años. Más de 5 o 6 años es la creación de canciones. El motivo es porque siempre tuve la inquietud de escribir un libro. Hice varios intentos, pero no tuve la capacidad narrativa de poder escribir un libro. ¿Lo escribiste? Después, ya lo tengo escrito. Pero hice como 2 o 3 intentos y la verdad es que no tuve la capacidad. Pero sí tenía la capacidad de la rima, y empecé a escudriñar, a buscar, hasta que comencé a escribir canciones. ¿Qué es lo que me mueve actualmente? Más que interpretarlas, es la creación de canciones. Tengo muchas canciones, pero fue por esa inquietud de poder dejar un registro de mi vida, que la mayoría de mis canciones te entregan un mensaje, es un registro, es una parte de la historia de mi vida, con algunos adornos, con algunas, pero donde quise yo dejar un recuerdo ya a mis nietos, tengo una nieta, así que dejarle un recuerdo, que vean quién fue su abuelo y qué fue de su vida. Abuelito. Sí. En la parte musical, bueno, de joven, de niño, participando en festivales. En esa época había un festival muy bueno que era el Festival del Liceo San Antonio. Acá. En Viña. En Viña del Mar. ¿De qué época estamos hablando? ¿Qué año? De los 80. Hace poco, ¿no? Sí, no a la vuelta. Yo no había nacido. El año, claro, no, tú no. Como el 80 y tanto. Ahí empecé como la inquietud un poquito más formal.
Me recuerdo que dentro del jurado que estaba ahí, estaba un señor de Luis Plaza, que era un compositor de la época, y él hizo el himno de... cuando vino el Papa a Chile, él hizo el himno regional. En 87. En el 87, claro. Entonces, él estaba de jurado, yo gané ese festival, y me propuso grabar el tema del himno que se le hizo a la quinta región al Papa. Ah, mira. Entonces fue mi primera participación en un estudio de grabación. ¿Y ese himno dónde está? Nunca más lo... No, pero no está en YouTube en ninguna parte. No existía nada en esa época, po. No, nada, po. Ah, mira, quedó. No, estamos hablando del año 87. Yo grabé, fuimos a Santiago, grabamos el tema del cuando vino el Papa, y fue mi primera participación un poquito ya más formal. Grabar en un estudio, ya que era... Acuérdate que en esa época uno tenía muy poco acceso a los instrumentos. Exacto. Estudios de grabación no existían, eran carísimos. Muy complicado. Y entonces, de ahí comenzó la inquietud, y participando en festivales, en la universidad, pero después hubo un lapso largo en que yo tomé otro camino, o me orienté, me concentré en un camino que al final te agarra el sistema. Entré a trabajar a áreas comerciales, hice una bonita carrera laboral, más de 20 años, llegué a ser gerente comercial de empresas multinacionales, y la guitarra y la música quedó a un lado. Concentrado casado, con hijos, todo concentrado en la parte laboral, en la producción, y fíjate que produjo un vacío en mí. ¿Te faltaba algo? Absolutamente me faltaba algo. Sí. Estaba muy bien en la parte familiar, producción, económico y todo, pero me faltaba algo que es la esencia que uno tiene. El alimento, ¿no? Exacto. Me refiero musicalmente hablando. Pero claro, es que es lo que te alimenta el alma. Claro. Es lo que al final te hace feliz. Y después de la vuelta ya de más de 20 años, cambié mi estilo de vida, cambié mi forma. ¿20 años trabajando? ¿En 20 años sin música? Sin música, absolutamente, sin música. Ah, duraste mucho tiempo, claro. Porque los que vivimos de la música, los que tenemos esta pasión... Es que al final se transformaba en una frustración, po. Claro. Yo concentrado en lo que el sistema te empuja a ser exitoso en esa área, dejas de lado lo que efectivamente a ti te hace feliz, que te alimente el alma, que puede ser obviamente el riesgo de que no es lucrativo, no cuesta ganarse las lucas en eso, pero siempre tenía esa espina que pucha, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Me decía yo. Uh-huh. Y comencé, participé, me cambié de trabajo, entré como empleado público al Congreso Nacional, y había un grupo folclórico. Veo un afiche y decía audiciones para grupos folclóricos. Dije, ya, para retomar la guitarra, ya estaba en una etapa de mi vida un poquito más calmada, y ahí comencé con Mauricio de Savia Porteña, un folclorista muy, muy destacado acá en la zona, y empecé nuevamente a retomar la guitarra, y empecé a descubrir que tenía esta capacidad de crear canciones. Cuando entraste al Congreso. Cuando entré al Congreso. Porque había un grupo folclórico. Nada más, porque si no yo hubiese estado, no tenía cómo volver a... Perfecto. Perdí las amistades de esa época, ¿no? Entonces, y empecé a darme cuenta que todavía tenía cierta capacidad a retomar la guitarra, y ahí comencé a crear canciones. Y de ahí no he parado. Sobre todo este periodo de pandemia me sirvió mucho, porque obviamente tú tienes más tiempos de soledad, tuvimos tan encerrados todo, y de alguna manera uno tiene que abrir ventanas del alma, de la mente. Exacto. Y ahí se abrieron esas ventanas de crear canciones, y pude escribir el libro incluso. Ya en este periodo el libro que había quedado, ¿cuánto? ¿Unos 30 años atrás, ¿no? Claro, 30 años que nunca no tenía. Ya, y la vuelta la claro. Entonces, lo pudiste desarrollar al final. Y ahí pude desarrollar, porque ya creé ciertas habilidades de narración, y escribí el libro, me lo está
mira, tengo una hija menor, yo tengo 2 hijas. Una de 30 años, que ella es casada, tiene su guagüita, que es mi nieta. Y tengo una hija menor que está terminando licenciatura en literatura. ¿Ella hace música? No. La chica estuvo conmigo en el grupo folclórico, pero no, ninguna ha no tomado, está ligada a la música. No está en nada. Ya, tu nieta entonces viene con... Apuesto a mi nieta. Bueno, eso ocurre, ¿ah? Pero mi hija Carolina, Carito, ella le pasé el libro, el manuscrito, y ese libro, no, sin ninguna pretensión literaria, digamos, resume mi vida en el fondo, pero desde un punto de vista narrando porque uno en la vida tiene cosas buenas, cosas malas, ¿ya? Periodos muy malos, periodos muy buenos, pero siempre desde un punto de vista positivo, dejando un mensaje, que es lo que lo he llevado también. Gran parte de esa historia, de ese libro, están reflejados en mis canciones. Entonces, perfecto. Entonces, si tú en algún momento, no sé, alguien pueda leer el libro... Justamente, eso es lo que quiero que, por favor, ustedes que nos están mirando en este momento, Jorge, ¿cómo se llama ese libro? ¿Cómo lo podemos encontrar? Todavía no, está en proceso de edición. Mi hija menor... Ok. Ella lo está editando. No sé cuál es. ¿Está calientito? Sí, perfecto. Porque obviamente uno escribe... Trata de darle una narración, pero obviamente no tiene las capacidades de cómo se escribe un libro, porque tiene toda su normativa y todo. Entonces, yo hice todo el escrito, y toda la historia, imagínate cuánta historia a esta edad. Y mi hija lo está llevando ya una narración mucho más formal, más didáctica o más fácil de leer. Así que yo creo que... Quiero quedar muy claro, discúlpame, Jorge. Está tu libro, se está editando. Tú lo escribiste, es tu vida... 1001 historias se llama. 1001 historias. Ahora, tu hija está viendo los detalles. Sí, era un tema, tu hija está viendo los detalles antes de que este libro ya salga. Claro, la idea es que ella ya lo está terminando. Yo creo que, bueno, ya a fin de año ya debiera estar con los tiempos que ya tiene mi hija en la universidad. Una vez que ya esté editado, lo voy a tener. Si alguien lo quiere leer, maravilloso. Pero hay mucha historia. Pero mucha historia que en algún momento me puso como... Dije, pucha, mi hija va a leer y va a narrar cosas que a lo mejor no quisiera que supiera. Pero yo soy transparente y soy, y quiero que ese quede como un mensaje para mi nieta, Antonella. Así que... Ya teniendo el libro, tengo mis canciones, ya he plantado algunos árboles. Así que... Jorge, qué bonito, qué hermoso es. Porque tenemos casi la misma edad, ¿no es cierto? Me imagino yo. ¿Podemos decir nuestra edad? ¿Qué yo tengo 53. Tienes 10 años más que yo. No, ya. No, yo 53, yo tengo 54. Te gana por un año. No, aunque ustedes no lo crean. Apuesto que ustedes pensaban que yo era más joven que él. Pero bueno, pero se puede entender. Jorge, lo que pasa es que nosotros los artistas, me voy a incluir con mucho respeto. Pero si tú eres un artista, pues. Si el que está incursionando en esto soy yo. El artista es tú. No, por favor. Mira, es lo que hablábamos también con otros artistas que han venido a visitarnos a nosotros y con su historia, con su hermosa historia. Qué lindo es cuando uno está escribiendo algo o ha grabado algo, queda en televisión, queda en YouTube, queda escrito como tu libro, como tus canciones que son originales. En el caso mío no tengo canciones originales, pero he podido también implantar algo en YouTube, hacer cosas, y uno piensa siempre en sus hijos, ¿cierto? O sea, cuando yo me vaya, cuando yo no esté. ¿Qué piensas tú de eso, cierto? No, es que eso es, en el caso mío particular, yo tuve un matrimonio de 18 años que nos separamos, y claro, mi hija mayor tuvo mucho más apego y mucho más tiempo conmigo, pero la Carito, mi hija chica, tenía 5 años en esa época. Entonces, obviamente ella no me conoció el detalle, el día a día, como lo fue con la hermana de ella mayor. Entonces, siempre yo he tenido esa como inquietud de que por mucho de que las cosas que ellas puedan escuchar o saber de otras personas, cómo fue su papá o su nieto, qué mejor
mostrárselo. Este soy yo. Exacto. Bueno o malo. Cuando ya no estemos, esto era. Claro, este era Jorge, ¿no? Es lo que te tocó. Imagínate mi nieta. Yo siempre pienso en mi nieta cuando yo ya no esté y pesque el libro, porque está dedicado a ella. El libro está dedicado a ella. Es un a tu nieta. A mi nieta. Es para que me conozca en el fondo. ¿Cómo se llama tu nieta? Antonella. Okay. Antonella. Jorgito, dejemos hasta acá. Está muy entretenida esta conversación. Vamos a una pequeña pausa. Volvemos con la muy buena historia de Jorge Antonio y muchas cosas más. Tu historia musical, lo que haces el día de hoy y sus canciones que son originales. Vamos y volvemos. Tengo listas las maletas para el viaje que me lleve a mi pasado. Me declaro incompetente en el mercado, ya no cumplo con lo mínimo deseado. Resolví vivir al margen del camino y salir de un sistema escurridizo. Decidí lanzar las piedras que me impiden avanzar sin saber de mi destino. Bienaventurados los que no tenemos nada y con poco construimos. Bienaventurados los que no tenemos nada, no tendremos ni enemigos. Dejo en plena libertad a los que insisten en rodearse del poder y del dinero. De seguro que este viaje no es pa' ustedes, de seguro no ha llegado su momento. Mis maletas se llenaron de recuerdos, llevo un libro que resume mis tropiezos, otro libro donde anoto mis derrotas y uno en blanco para escribir mis aciertos. Bienaventurados los que no tenemos nada y con poco construimos. Bienaventurados los que no tenemos nada, no tendremos ni enemigos. Bienaventurados los que no tenemos nada y con poco construimos. Bienaventurados los que no tenemos nada, no tendremos ni enemigos. Bravo, 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 Jorge. ¡Qué bien! Bienaventurado. No, tú eres Los que no tenemos nada. ¿Cómo es? Bienaventurado los que no tenemos nada. Y con poco Y por poco nos conocimos. Asiento, por favor. Buenísimo. Muy, muy, muy bueno. Jorge, hay más temas tuyos, sí, originales. Sí, ¿Cuánto? A ver, este tema se llama Bienaventurado, ¿no? El viaje. El viaje. Y tiene mucho que ver con lo que recién estábamos hablando, porque hace mención de que llevo 3 libros, donde un libro escribo todas mis derrotas, mis tropiezos. Como todo el mundo. Otro libro en blanco en fin. Y hace mención a
a lo que recién estábamos conversando, de las frustraciones, de salirse de este medio tan consumista, que te tiene tan atrapado, que no te deja disfrutar de lo que efectivamente o realmente te hace feliz. Entonces hace frases ahí como me salí del camino, vivo al margen del camino. En el fondo es como tú haces un paralelo en tu vida, que es lo que yo hice. Yo dije, hasta aquí llego yo, esta vida me fue bien, pero no es la que yo quiero. Voy a seguir otra vida. Y eso significó obviamente harto esfuerzo, pero una vida mucho más simple, más feliz y que la estoy disfrutando. Ahí está la clave, ¿no? Más feliz. Pero es que absolutamente. Sí. Siento yo que el fin último del ser humano es la felicidad. Y cada uno la busca como la crea que es la suya. Y la mía es actualmente esta. Por eso dice, bienaventurados los que no tenemos nada y con poco puedes crear, con poco puedes ser feliz, con poco puedes vivir. Jorge, nuestros televidentes, ¿dónde pueden encontrar este trabajo en YouTube? En YouTube hay una... ¿Cómo te encuentran? Mira, tú metes a YouTube, ¿ya? Y pones Jorge Antonio Valpino. ¿Por qué Valpino? Mira, hay un movimiento... Por Wanderino. Que va muy similar a eso, ¿sí? ¿En serio? Lo que pasa es que el gentilicio de porteño, de Valparaíso... porteños hay en todos los puertos del mundo, pero el porteño de Valparaíso, San Antonio es porteño, porque es del puerto. El de Iquique entonces también es porteño. Son porteños, todos los que viven en el puerto son porteños, pero hay un gentilicio que yo me enganché de eso porque hay un movimiento de muchachos jóvenes que una vez me lo conversaron y le encontré mucho sentido, que no sé en qué proceso va legal, pero quieren instaurar el nombre de Valpino, o no sé si ya lo hicieron, como el gentilicio de los que nacen en Valparaíso. Por eso yo me puse Jorge Antonio Valpino. Mira, por favor, tomen atención. Valpino. Y eso todavía no se sabe si está concreto o no. No sé si ya, pero poca gente todavía lo maneja, pero hay un grupo de, sobre todo en la bohemia porteña, de Chaurren, con el medio que yo más o menos visito, y ellos ya tienen el nombre ya en su... Como nombre de gente que nace en Valparaíso, es Valpino. Valpino. Bueno, yo me considero entonces, a partir de hoy, haber nacido en Valpino. Pues yo nací en Playa Ancha igual, pues. Ah, bien, pues. Nací en Yo Playa soy ahí de la Ancha. Plaza Waddington. De ahí era. Ya, yo nací en Playa Ancha, que no recuerdo, porque yo nací en Playa Ancha la historia y después me vine a Quilpué y así. Bueno, pero vamos contigo. Jorge, ya escuchamos tus temas, sabemos dónde encontrar tus temas originales. Jorge Antonio Valpino, Jorge ahí Antonio están todos los Valpino. videos. Tu libro está por salir, que también se llama... Mil y una noches. Mil y una historias. Hasta ahí no. Mil y una historia. Mil y una historia. Atento, cuando salga el libro, Mil Lo y vamos una a historias. promocionar. ¿Ya? Claro. Se comunican con Jorge, lo buscan en YouTube. Sí. ¿Tú tienes redes sociales? Facebook. Ya, Facebook, Jorge Antonio... Jorge Antonio. ¿Listo? Jorge Sí, Antonio. Y van a encontrar a este tipo guapo. Tu pelo te lo... Ah, está bien, tu pelo está, pero genial, ¿ah? ¿Tú crees? Sí. Todavía tengo. No, tienes más que yo, por lo menos confórmate con eso. Sí, pues yo me gusta mucho. Mira, bueno, dentro de uno de mis hobbies, que en algún momento fue mi trabajo. ¿Es tener pelo? No, es dedicarme al pelo. Ah, mira, ya. Yo trabajé 20 años en el área comercial de Vela y de L'Oreal, pero el área comercial. Ok. Y después ya cuando hice este cambio de giro en mi vida, tenía que ver la forma de mantenerme, y dentro de lo que aprendí durante esos 20 años, en áreas comerciales, pero no en la práctica, era la peluquería. Y dentro de mi hobby, de las actividades que me fascinan, es la peluquería. De hecho, trabajé 5 años como peluquero de carabineros en la prefectura en Valparaíso. Qué bien, qué bien, te felicito. Fue una ¿Algo más a todo lo tuyo? Sí, pues claro. Algo más. Bueno, guárdame, cuando puedas, algo de pelo para mí, ¿verdad? En la parte de acá. Así que la estética, bueno, y me encanta. Yo peino a mis amigos, les corto el pelo, ya como hobby ahora, pero con eso me mantuve durante 5 años. Ah, perfecto, perfecto. Jorge,
Ya, como decíamos recién, conocimos a Jorge Antonio, el cantautor. Hemos conocido a Jorge Antonio, que arregla pelo. Estilista. Hemos conocido a Jorge Antonio trabajando, tu primer trabajo por 20 años, que desapareció. Quiero que hablemos de Jorge Antonio. ¿Lo puedo decir, si me lo permites? Sí, sí. Integrante de un gran reconocido grupo de nuestra provincia, de nuestra región, los Blue Splendors. Los Blue Splendors son muy reconocidos de forma local, nacional e internacional. Y tenemos el agrado de tener en este momento a mi gran amigo Jorge Antonio, participante, mejor dicho, integrante de los Blue Splendors. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo lo hiciste? Como todo en mi vida, es cíclico. ¿Te acuerdas cuando yo te conté que cuando yo me fui a estudiar yo me fui a estudiar a Talca, llego a una pensión, me fui a estudiar kinesiología, yo estudié un año nomás, pero estudié kinesiología, y me encuentro en la habitación en una pensión universitaria con una guitarra en la otra cama. Entonces dije, ya es bueno, ya por lo menos voy a compartir piezas con alguien que le gusta la música. Y esa persona resultó que iba a la misma carrera que yo y al mismo año. Por lo tanto, fuimos compañeros de curso, compañeros de pieza, durante por lo menos 3, 4 años. Y él es Fernando Chart. Lo dejo ahí entre paréntesis. Perfecto. Me retrocedo en mi colegio, Colegio Santo Domingo, de Playa Ancha. Uno de los alumnos, bastante menor que yo, unos 4 o 5 años menores, compartíamos el colegio, éramos compañeros de colegio, con Angelo Maquiavelo, hijo. El hijo del director. Claro, y las vueltas de la vida, me encuentro con mi amigo de la universidad, con Fernando Char, el de la pieza. El de la pieza de Talca, en el mall de Viña, después de 20 años, mucho tiempo. Y me dice, oye, me llamaron, gané un festival en el hospital donde trabajaba, y me llamaron a participar de un grupo que no tengo idea quiénes son, porque falleció el vocalista de esa banda. Rafael Palacio. Yo tuve la oportunidad de conocer a Rafael. Ah, bien. Rafael Palacio. Es de Playa Ancha, era de Pacífico, sí, por ahí, de ese sector. Entonces le dije, oye, pero esto es fabuloso, en serio. Yo te acompaño, le dije, y lo acompañé a los primeros ensayos. Todavía estaba Angelo Maquiavelo padre. Y lo acompañé a sus ensayos, lo miré, y pasaron muchos años más, y me encuentro en una actividad social con Angelo Maquiavelo hijo y con Fernando Char. Angelo ya había escuchado mis canciones y me invita a participar como telonero de los Blue Splendor. Entonces yo le dije, mira, lo que yo hago con mi música, que más que música y gran interpretación no lo es, pero es un mensaje, es una comunicación con el público. Yo creo que no va por ahí lo mío. Y yo le planteo, y lo conversamos, la posibilidad de generar como una amalgama entre la música de los Blue Splendor, pero hacer una narrativa de lo que son los Blue Splendor. Un vínculo, que no solo sea un show, sino que además tenga una historia dentro de ese show. Perfecto. Entonces yo me transformé en el presentador de los Blue Splendor. Entonces si ustedes van, tienen la ocasión de ir a ver el show de los Blue Splendor, mi trabajo, aparte de hacer los coros, interpreto una canción de los Blue Splendor, mi trabajo es vincular los temas con las historias, cómo se crearon. Entonces se hace una presentación e incluso ha resultado muy bien porque es muy didáctica para quien no conoce a los Blue Splendor. ¿Y quién no conoce a los Blue Splendor? Claro, no, pero hay gente joven. Estuvimos en el Rocódromo, la otra vez en Placilla, que habían 10.000 personas de otra generación. Entonces tú tienes que tratar, que ese es mi trabajo, de hilar la presentación con la historia de quiénes fueron los Blue Splendor. Perfecto. Jorgito,
Lamentablemente el tiempo en televisión, tú sabes cómo es muy Absolutamente. corto. Aparte que esta entrevista estuvo muy, muy entretenida. Agradezco que hayas venido, No, muchas agradezco que gracias hayas por la aceptado la invitación. Nosotros estamos muy contentos de haberte tenido en este humilde lugar, que es tu casa cuando gustes, por favor. Llévale un saludo muy grande a los integrantes de los Blue Splendors. En tu nombre, de parte de quien habla, y cuando falte uno que me avise. Ya tenéis la chaqueta ya. Yo tengo la chaqueta, ya. Ya. Claro. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos, pero como siempre, y en este caso especial, queremos despedirnos de este programa, de expresarte donde están las cámaras y tú colocas el arte. Vamos a despedirnos con un tema más original de nuestro gran amigo Jorge Antonio. Jorge, te dejo en el escenario, ahí están las cámaras, tú pones el talento. Que Dios bendiga tu vida y ha sido un placer haberte escuchado. Bien, pues antes de despedirme, agradecerte absolutamente esta posibilidad de podernos comunicar, de poder mostrar mi música y mi historia. El tema que van a escuchar ahora a continuación es una de mis son 1001 historias. Es una de las historias que no necesariamente me ocurrió a mí, pero estuve cerca. Así que van a escuchar el tema, se llama Cita Ciega. Yo creo que alguna vez en tu vida tuviste una muy mala experiencia con una cita ciega. De eso no vamos a conversar ahora. Y eso narra la canción que van a escuchar a continuación. Jorge, te dejo acá, ahí están las cámaras de todo tu público. Muchas Encantado. gracias. En el generador de caracteres está saliendo tus datos igual cuando quieran, no tener aparte, los Blue Splendors, pero quieran tener a Jorge Antonio Jorge en particular. Antonio. ¿Se puede, no? Sí, pues muy bien. sí, pues. Permiso, te dejo. Ya, encantado. Jorgito, muchas gracias. Nos vemos, chicos. Peinado a la esquina, pantalón de gabardina, en el cuello un buen pañuelo. Esta noche es para ti, ya lo verás. Cinturón con buena hebilla, mi colonia preferida, los zapatos bien lustrados. Estoy listo para ti, ya lo verás. No es que yo te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Serás mi cita ciega. Te espero de verdad, seas mi princesa. Un beso en la mejilla, salimos a caminar con destino a este local donde yo solía cantar. Ya lo verás. Otra copa de coñac, la tercera de la noche, a la pista ya bailar. Siento que tú algo me escondes. Ya lo verás. No es que yo tenga miedo, acomódate ese escote. Serás mi cita ciega. Espero de verdad, seas mi princesa. La boca nos besamos, debajo de la escalera deslicé mi suave mano, me encontré con la sorpresa. Me escapé por la ventana, puse tranca y picaporte, con un nudo en la garganta encontré lo que ella esconde. No es que yo le tenga miedo, me
distrajo su bigote. Serás mi cita ciegas. Espero de verdad seas mi princesa. Resultó ser un varón, me dejó en el pantalón un recuerdo con labial que decía tú y yo. Ya no verás. Me robó mi corazón, el dinero y mi